Rodolfo Brenes, encantado de saludarte y recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Y para hablar de un tema eh, complicado y difícil de lo que estamos viviendo actualmente, con todo esto de la violencia, de las pandillas, de los ajusticiamientos, de los problemas de los búnker que llaman, el narcotráfico, eh, y también del asesinato de muchas mujeres, curiosamente, ¿verdad? Es algo nuevo. Y viene en alzada esto, ¿verdad? El ministro de Seguridad, por otro lado, dice que le sueltan a los que apresa. eh, eh, y la verdad es que debe haber un juicio y un juez y tiene que haber un debido proceso. Pero bueno, hablemos primero de las campañas, si hay campañas, no hay campañas de prevención de todo esto. Gracias, don Jorge, por la invitación. Es un gusto estar aquí con usted para conversar de esos temas tan importantes. En efecto, la seguridad es siempre una de las preocupaciones ciudadanas que están posicionadas arriba en las encuestas, últimamente más arriba de lo que debería. Costa Rica viene sufriendo un deterioro sostenido en materia de seguridad ciudadana, con un aumento de criminalidad, un aumento del narcotráfico, un aumento de la tasa de homicidios, que si bien la tasa de homicidios costarricenses, eso hay que recordarlo, sigue siendo baja con respecto a el resto de América Latina, inclusive baja con respecto a ciudades en Estados Unidos, ha aumentado de manera preocupante y pues desde luego es un fenómeno que hay que analizar, estudiar y combatir, ¿verdad? Hay mucho que conversar al respecto. No, y definitivamente hay un deterioro social preocupante, un problema de una deserción escolar fuerte, problema de educación que cada vez se agrava más. Una sociedad que no se ha integrado, unas redes sociales también muy violentas con estos troles y todos estos contenidos que no son los más lógicos. O sea, la sociedad se ha desintegrado mucho, las familias también, se ha perdido mucha autoridad, mucho respeto, y la violencia ha venido en aumento, eso no cabe duda. En zonas marginales algunas, en otras también, en zonas, o sea, la violencia es algo que viene en aumento, ¿verdad? Y uno lo ve cuando maneja, o sea, ya la gente te falta el respeto con tocando el pito, gritando. En fin, algo está pasando. Es un fenómeno preocupante que está afectando también a todo el país, porque es una preocupación nacional, como decís, que toma ahora relevancia y cada vez uno abre las páginas y se asusta de verlos, y también todo lo que es la televisión, de la cantidad de crímenes y de la manera tan violenta, ¿verdad? Porque ya no es tanto y el irrespeto, porque ya las cámaras, por ejemplo, ya ni se ponen una máscara para, o sea, ya lo hacen así libremente. Me imagino que la policía no puede reaccionar ante tanta cosa. La OIJ tiene tantos procesos que algo está pasando, ¿verdad? Hace usted una reflexión importante porque menciona diversos factores, ¿verdad? Ligados a la criminalidad, un deterioro del sistema educativo, aumento de la pobreza, aumento del desempleo. Y es importante tener en cuenta eso porque los fenómenos criminales, ¿verdad?, tienen que ser analizados a partir de sus causas.
Y cada fenómeno criminal es distinto. No es lo mismo la criminalidad del narcomenudeo, por ejemplo, que la criminalidad de cuello blanco. ¿Por qué delinque un empresario? Es distinto que por qué va a delinquir un joven en una zona rural marginada. Y se nos olvida a veces, se hace un análisis muy simplista y además nos enfocamos mucho en el papel de la policía y en el papel del Poder Judicial. Ahora usted decía, bueno, ¿qué está haciendo el OIJ? No dan abasto. Y aquí quisiera recordar que la policía, el Poder Judicial, los jueces intervienen cuando ya se ha cometido un delito y intervienen para castigar, y eso tiene que hacerse, es decir, toda sociedad tiene que castigar el delito, pero como sociedad es mejor que tratemos de prevenir el delito. Y desde hace muchísimo tiempo como sociedad venimos fallando en el diseño de políticas criminales para prevenir el delito. La política criminal es, bueno, primero una política de Estado, ¿verdad?, enfocada hacia el combate de un fenómeno criminal determinado. Usted no combate de la misma manera, digamos, los delitos contra el honor que la delincuencia organizada. Y entonces se requiere análisis, se requiere datos, se requieren estudios y atacar las causas. Si yo quiero, por ejemplo, combatir el narcomenudeo, nos damos cuenta que muchos de los jóvenes que venden drogas en los barrios son personas en condición social desfavorecida, que no han estudiado, personas que no tienen oportunidades. Es decir, la igualdad de oportunidades es un eslogan de cada campaña política, pero no es una realidad de nuestro país. Son jóvenes que son muchos de ellos adictos a la droga. Y cuando pensamos en combatir eso, lo que pensamos es mandar a la policía a hacer megaoperativos, en meterlos a la cárcel, en aumentar más penas, pero no se nos ocurre, por ejemplo, bueno, diseñemos una política con el IAFA, porque esos muchachos, muchos de ellos, delinquen para obtener dinero y financiar su consumo. Si yo rompo el ciclo de la drogadicción, el ciclo de la dependencia, bueno, puedo ayudarles a salir de la delincuencia, pero no basta con eso. Tenemos que darles oportunidad de que encuentren empleo, de que ganen su vida de manera digna. Tenemos que educarlos, tenemos que hacer un montón de cosas que demandan tiempo, esfuerzo, recursos y lamentablemente los políticos se quedan en el discurso facilista y populista de más cárcel, más policía, más represión, más prisión preventiva. Y eso es un engaño para la gente, porque con eso no solucionamos nada. Sí, pues, y el espectáculo de llegar y encontrar un búnker y ver cuántos detienen y si están consumiendo marihuana o coca o crack, o cuánto produce un búnker, porque son como cédulas en distintos lados y territorios, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay rivalidades y hay, ¿cómo se llama?, ejecuciones, porque son ejecuciones básicamente. Sí, no, definitivamente algo está fallando en nuestra sociedad que nos ha hecho perder la perspectiva de cómo debemos de combatir toda esta situación. Yo creo mucho en que comienza con el problema de la educación, con el problema de las oportunidades, la desintegración, la familiar también afecta, ¿verdad? La pérdida de valores, la falta de educación cívica, ¿no? Ya no hay educación cívica. Por eso le decía, una política criminal, ¿verdad?, tiene que ser global y tiene que involucrar, exacto, estrategias estatales y sociales. Cuando usted habla de valores, bueno, los valores que se inculcan en la familia, hay que involucrar a la escuela, ¿verdad?, en esa formación de valores. Tenemos que tener una educación de calidad. No puede ser que gastamos el dinero que gastamos y salimos tan mal calificados en las pruebas PISA. Sí. Entonces, somos un país que le está fallando a las nuevas generaciones en darles las herramientas para que puedan perseguir y alcanzar sus sueños. Y un joven que no tiene sueños, bueno, debe tener un panorama, una perspectiva terrible. Y usted dice algo está fallando, yo diría mucho está fallando, don Jorge, mucho. Hablaba de la prevención, pero también la sanción, estamos fallando en la sanción. ¿Por qué? Para que el sistema penal y el sistema policial sean eficientes, ¿verdad?,
para cada acto de delincuencia tiene que haber una respuesta y eso no se está dando. ¿Qué quiero decir por esto? Cuando usted tiene un joven que comienza su carrera de delincuencia y, por ejemplo, comete el primer cadenazo, lo detienen, ¿qué sucede ahorita? Lo llevan a la fiscalía y lo sueltan. Y lo detienen 22 veces y lo sueltan. Y no hay una respuesta concreta. Entonces, para ese joven, digamos, que idealmente sepa que la sanción que le pueden imponer es de 5 años de prisión o de 10 años, le da lo mismo, ¿verdad? Aumentar las penas no soluciona el problema, pero si ese joven, la primera vez que lo detenemos, lo agarra el sistema, le dice, bueno, muchacho, usted tiene como obligación estudiar, tiene como obligación abstenerse de consumir drogas o dejar de frecuentar determinados lugares, y tenemos un mecanismo de control y de supervisión y le decimos, usted va a tener que hacer 300 horas de trabajo comunal y de verdad tiene que hacer esas 300 horas, entonces ahí esto está dando una sanción eficaz que además tiene virtudes pedagógicas, virtudes preventivas, porque bueno, pucha, si yo por robarme una cadena tuve que ir a hacer 300 horas de trabajo en un hospicio de ancianos, me lo pienso la próxima, mejor termino de estudiar y me busco un empleo. Pero ahorita el sistema judicial es antipedagógico en la prevención del crimen. ¿Por qué? Porque agarramos a las personas y las soltamos, se agarran y se sueltan. Entonces no hay una eficacia del sistema, es un sistema inoperante, ineficiente, y eso también tiene que cambiar, ¿verdad? Tenemos que mejorar la prevención, pero también tenemos que mejorar el castigo. Exacto. El castigo. Y ese castigo, digo, no se trata de agarrar a la gente y mandarla 10 años a la cárcel. Cuando mandamos a un menor a la cárcel, lo estamos mandando a una escuela del crimen. Entonces entendamos y de una vez interioricemos que el derecho penal se supone que debe ayudarle a la persona que comete un error a reinsertarse en la sociedad. Bueno, hay personas que lastimosamente no se pueden reinsertar en la sociedad, personas que son sociópatas y que van a seguir delinquiendo, pero tenemos también que tener esperanza y creer en el ser humano y pensar que un joven que inicia su carrera delictiva lo podemos enderezar como sociedad. Sí, o si no tendrías que hacer una cárcel como la que acaban de inaugurar en El Salvador, ¿verdad? Donde me impresionó ver, es un campamento que caben 40,000 presos en El Salvador, y donde usted ve ya el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje ya es un centro de detención para terroristas, así se llama la cárcel. Entonces, ya usted está agarrando a esas personas y básicamente los está excluyendo de la sociedad, son terroristas. El terrorista es un enemigo de la sociedad y del Estado que busca su destrucción, eso es por definición el terrorismo. Entonces, eso no es una solución, eso es una solución populista, eso es una solución que va también en detrimento de clases sociales desfavorecidas, que claro, va a recibir el favor de muchas personas que no tienen el conocimiento suficiente para entender el fenómeno criminal, pero que quienes sí lo entendemos no podemos, digamos, aprobar una solución de ese tipo. Y todos los derechos humanos violados, porque hay algunos ni un proceso se hace, ¿verdad? O sea, aparentemente son hay más de 16,000 pandilleros detenidos y se autorizó en El Salvador la detención sin orden judicial. Yo como costarricense no quisiera parecerme nunca a un sistema de esos, y creo que tenemos que proteger lo que nos hace una democracia. Entonces hay que combatir el crimen, sí, es una barbaridad que personas con 22 detenciones anden sueltas, o personas que han cometido homicidios graves anden con beneficios carcelarios sueltos como si nada. Eso tiene que cambiar, ¿verdad? Pero no podemos hacer ese cambio en detrimento de las cosas que hacen de este país una democracia. Entonces, si un juez, por ejemplo, deja sueltos a unos narcotraficantes, lo más fácil es criticar al juez, pero pensemos que tal vez la policía hizo mal su trabajo, ¿verdad? En realidad, tienen que cumplirse ciertos estándares para que una persona pueda ser puesta en prisión preventiva. Y si una persona es detenida traficando drogas, bueno, ojalá que haya una investigación policial suficientemente sólida que le permita al juez tomar la decisión, por ejemplo, correcto, de imponer una prisión preventiva si es lo que corresponde, ¿verdad? Para que luego se pueda producir el juzgamiento. Pero lo más fácil es llegar y criticar a los jueces. Y lo peor que puede pasar es lo que está pasando en este país, donde tenemos un pleito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde recíprocamente se echan las culpas. No, cada quien debe poner sus barbas en remojo, de hacer autocrítica, pero además tienen que colaborar, porque estamos todos en el mismo barco.
No, y un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que no es conveniente de ninguna manera. O sea, hay que respetar, como vos decís, si llevas a alguien porque lo encontraste en un delito, primero hay que también investigar un poco y profundizar, porque es muy fácil meterlos en una perrera y llevarlos y que luego los suelten y entonces cometan algún otro. Porque no todos, porque hay gente que tal vez va a reincidir, ¿verdad? O gente, como vos decís, que nadie hace la investigación, porque no hay tiempo posiblemente de hacer una investigación y que las distintas instituciones, ¿verdad?, que tenemos para apoyar a todos estos muchachos, ¿verdad?, como el INAH, como pueden ser ciertos colegios, como puede ser también algunas instituciones adicionales, porque tenemos institucionalidad para apoyar. Lo que pasa es que como que no es bonito. Yo siempre digo, don Jorge, que nosotros no somos un país pobre como creemos. Yo creo que tenemos un nivel de pobreza mayor en nuestra cabeza del que verdaderamente tenemos, porque cuando vemos la cantidad de instituciones públicas que están y que existen y fueron creadas para combatir pobreza, para ayuda social, cuando vemos la cantidad de recursos que se destinan a la educación, si usted ve, Costa Rica es uno de los países que en la OCDE, el Club de Países Ricos del Mundo, gasta más en educación con respecto al PIB y somos los que obtenemos los peores resultados en los exámenes de evaluación del sistema educativo. Bueno, si tenemos una mala educación no es por falta de dinero, ¿verdad? Es porque hemos sido rehenes de sindicatos y de grupos que no dejan que el sistema se modernice y donde podamos valorar y medir la calidad de la educación. Y entonces lo mismo sucede con el combate a la delincuencia, con la prevención y con el tema de la sanción. Y quisiera retomar algo que usted decía ahora sobre el papel del juez y cómo un juez no puede simplemente meter a una persona a la cárcel sin pruebas. Bueno, hay que entender que en una democracia hay garantías que tienen que proteger tanto al que comete un delito como al que no lo comete. Y siempre me gusta recordar de dónde vienen esas garantías, porque esas garantías vienen de la filosofía de la Ilustración, cuando en aquella época el derecho penal era el brazo represivo que usaban los monarcas, las monarquías absolutas, para callar a los críticos, perseguir a los opositores, ¿verdad? Como una manera de ejercer un control social, y entonces se revela la filosofía de la Ilustración contra ese ejercicio arbitrario del poder y dice, usted, Estado, puede ejercer el poder, pero dentro de este marco de garantías. Y que no se nos olvide, porque eso es lo que nos hace una democracia. Hay gente que dice, es que en este país hay demasiados derechos para los acusados. Se protege más al acusado que a la víctima. Bueno, esa gente que dice eso, si algún día fueran acusados en un proceso penal, le aseguro, don Jorge, que son los primeros en pedir que se les respeten esos derechos y garantías. Entonces, que no se nos olvide, y por eso es mejor prevenir que castigar, ¿verdad? Pero para eso yo creo que se requiere visión de estadista, y en mi opinión, lo digo con todo el respeto, venimos teniendo administraciones que también por el mismo entramamiento del Estado son meros administradores transitorios de la cosa pública. Quisiera tener un presidente que nos haga un planteamiento de política de combate a la delincuencia con objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y lo mismo vale para la educación. ¿Qué nos plantea el gobierno para mejorar la educación, para convertirnos en un Singapur, en un Hong Kong? ¿Por qué nos resignamos a estar como estamos, al status quo? No debería ser, ¿verdad? No, y uno se preocupa cuando ve que le están dando títulos de bachiller a un montón de muchachos que no cumplieron con los requisitos, digamos, con las exigencias y eso es como estafar. Bueno, yo soy profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Costa Rica y se lo digo a mis estudiantes cuando me encuentro
con que no saben articular muchos un razonamiento, no saben defender una posición, no saben debatir, tienen dificultades para expresar su lenguaje, hacer una disertación, por ejemplo. Y yo les digo, miren, no es culpa de ustedes, es culpa del Estado que les está fallando al darles una mala educación. Y creo que tenemos que cobrar conciencia de eso, ¿verdad? Porque tenemos que mejorar para darle igualdad de oportunidades a todos, ¿verdad? Y que eso no sea solo una aspiración y un eslogan de campaña. No, y que no sea un discurso populista, porque lo que en este momento se requiere es integrar todas las fuerzas otra vez y tomar conciencia de dónde estamos y dónde queremos ir y involucrar a toda la sociedad, porque los partidos políticos tienen que volver a tomar protagonismo y me parece a mí que los debates que hay en este país no son los que se requieren en este momento, ¿va? O sea, que si los troles o no los troles, que esto, el otro. O sea, realmente hay cosas más importantes que debemos de evaluar, que debemos de luchar, que nosotros somos el producto de otra sociedad, que tuvimos oportunidades, que luchamos mucho. No era fácil, nunca fue fácil, ¿verdad? Ese cuento de que algunos tenían oportunidades, otros no. No, realmente yo salí de escuela pública, también tenía problemas serios de manejo con el idioma y sin embargo me fui superando y fui luchando y no fue fácil, la verdad. Y a nadie le va a tocar fácil. Lo que hay que hacer es cambiarle ese chip de pobrecitos y que la gente, sobre todo el sistema educativo, cambie, porque ahí es donde se forman muchos valores y en la familia y en la sociedad. Sí, a mí me preocupa muchísimo lo que ha pasado después de las huelgas, la pandemia, con el sistema educativo hay 4 generaciones ahí crisis, que están... y eso nos va a pasar la factura más adelante. Y como usted decía, los debates que se están dando en sociedad actualmente no son los que por lo menos yo como costarricense espero. Yo quisiera que la clase política, y no solo el gobierno, la clase política en general me diga, bueno, ¿qué vamos a hacer para que dejemos de tener un 23% de personas pobres en Costa Rica? Es casi un cuarto de la población. ¿Qué vamos a hacer para que el desempleo, que es del 11% ahorita, baje? Porque es de nuevo de los más altos de la OCDE. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la situación de la seguridad ciudadana? ¿Qué vamos a hacer para que no hayan dos Costa Ricas, como dicen, la costa y la rica, ¿verdad? Nos está debiendo mucho el gobierno y la clase política en general en grandes soluciones. Creo que hoy estamos viviendo de las rentas de lo que nos heredaron los abuelos, los bisabuelos, pero nosotros tenemos una generación una obligación con nuestros hijos y nuestros nietos, bueno, de heredarles un país mejor como nosotros recibimos un país mejor. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Yo creo que se requiere un pensamiento distinto en este momento. Un momento angustiante, ¿verdad? Porque ya la gente ya tiene temor para salir a la calle o para ir a cualquier lado. Y no debiera ser así, ¿verdad? Narcotráfico es una realidad, hay que ver cómo se combate, pero también hay que hacer una política de largo plazo y ver cómo, no son escáneres, son otro montón de cosas también que hay que evaluar. Sin duda, don Jorge, muchas gracias por invitarme a conversar con usted. Encantado, Rodolfo, para mí un honor. Gracias, el honor es mío.